de un empresario que le dijo a sus empleados, le dijo estas palabras: mi reputación está en sus manos. Mi reputación está en sus manos. Como dueño de una gran compañía, de una gran empresa, él sabía que dependiendo del trabajo y de la calidad de sus empleados, del trabajo de ellos, también dependía la reputación de su nombre de él como dueño de la compañía. Lo que él estaba tratando de decir era que hicieran bien su trabajo, que hicieran un trabajo de calidad de tal manera que el nombre de su compañía quedara en lo más alto. Y yo creo que eso es lo mismo que demanda Dios de cada uno de nosotros. Es como que si Dios nos estuviera diciendo: hagan un buen servicio, hagan un buen trabajo, vivan vidas desafiantes, vivan vidas de calidad, vivan vidas transformadas, vivan vidas apegadas a mi palabra, que la calidad de lo que se dice de quién yo soy como Dios o como el Hijo de Dios en el caso de Jesús, es como que Él estuviera diciendo en un sentido de la santidad de ustedes, del trabajo de ustedes, de la calidad espiritual que ustedes llevan, también depende mi reputación. Aunque sabemos que la reputación de Jesús no depende de nada, porque Él es Dios y Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es Dios. El hombre sin Dios es nada. Sin embargo, Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que debemos de ser no solamente discípulos por ser discípulos, sino que debemos de ser discípulos pero con credibilidad. Hay mucha gente hoy en día que se llama cristiana, pero no le dan crédito a ese título de cristiano. Hay mucha gente que dice: yo soy hijo, soy hija de Dios, pero no están viviendo como hijos de Dios. Entonces, mi estudio de esta noche pretende decirnos que debemos de tener acciones, pero acciones de cristianos con credibilidad, que demos reputación al buen nombre de Cristo, al buen evangelio que tenemos. Entonces quiero llevarlos a Hebreos esta noche, en el capítulo 12, en el versículo 28. ¿Sí lo tienen, hermanos? El apóstol que escribió esta carta, si fue el apóstol Pablo, está hablando acerca del nuevo pacto que ha sido, más bien que Jesús es el mediador del nuevo pacto, y habla acerca de la sangre, que dice que esa sangre que fue rociada en la cruz fue mucho mejor que la de Abel, y nos habla de que nosotros hemos entrado a un nuevo pacto, que es el pacto del Señor Jesucristo. Y ahora, por esta razón de que estamos en un nuevo pacto, en el versículo 28, el Señor dice algo muy interesante. No sé si están conmigo ya. Amén. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 28, 12, 28, en donde el apóstol está hablando acerca de esa sangre rociada, el mejor pacto, el nuevo pacto, que es el pacto del Señor Jesucristo. Y como dándole seguimiento a lo que él dice, en el versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. ¿Y qué más dice la Biblia? Y reverencia. Hay por lo menos, hermanos, cuatro cosas importantes que el apóstol menciona en este versículo. Si yo quiero ser, hermanos, un creyente de credibilidad, es decir, un discípulo del cual todos puedan estar orgullosos, contentos, y que todos puedan decir: yo quiero ser como ese discípulo, yo quiero ser como ese cristiano, la primera cosa que debe de reconocer es que tiene un reino inconmovible eterno. Eso es lo que está diciendo el autor a los Hebreos. Dice que hemos recibido un reino inconmovible. Imagínense, hermanos, la bendición que ustedes y yo tenemos acerca de este reino. Un reino que no perece, un reino que no se quiebra, un reino que nunca deja de ser,
Un reino que ha soportado las peores tormentas y ataques de Satanás, pero sigue siendo un reino inconmovible. Y a ese reino pertenecemos los hijos de Dios. Entonces, si yo quiero ser un discípulo, un creyente que pueda dar credibilidad de mi fe, credibilidad de mis convicciones, yo tengo que hablar de este reino inconmovible. Hermano, ¿no le parece que es un privilegio grande que tenemos ustedes y yo? Pertenecer a este reino, un reino que un día seguirá reinando sobre todos los pueblos del mundo. Para que haya un reino, se necesita que haya un rey. Y para que haya un rey, también necesita que tenga sus súbditos. ¿Quién es el rey? Jesús. Jesús es el rey. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en Filipenses? Hablando de que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Filipenses 5 dice que como Jesús se hizo obediente y fue obediente humillándose hasta la muerte de cruz, ¿qué hizo Dios? Dios a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Rey, Él es el Señor. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que la Biblia dice que Él es digno, el Cordero es digno de abrir los sellos, de abrir el libro. Y dice que los 24 ancianos le adoran día y noche. Y ahí están, hermanos, los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles. Ahí están, ¿qué? Adorando ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros pertenecemos a ese reino. Somos sus súbditos, somos sus hijos, somos parte integral del reinado de Dios. Entonces, qué lindo sería que cada uno de nosotros pueda decir, por ejemplo, hoy, con mi influencia, hoy con mi vida, voy a transmitir esa credibilidad en otros para que otros pertenezcan al reino al cual yo pertenezco, que es el reino de Dios. Miren qué interesante lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que hemos recibido un reino inconmovible. Quiere decir, hermanos, que pueden venir los ataques más poderosos en contra de este reino, y este reino permanece. ¿Cuántos han tratado de destruir el reino de Dios? Pero el reino de Dios es un reino inconmovible. Si queremos hablar de la iglesia, debemos pensar que la iglesia de Cristo es igual. La iglesia, hermanos, soporta ataque tras ataque, ataque tras ataque. Pero ¿sabe qué pasa? Porque la iglesia pertenece al reino inconmovible. ¿Se acuerda las palabras del Señor Jesucristo en Mateo? Cuando Él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y cuánta gente no ha querido destruir la iglesia? Desde los primeros tiempos, en la iglesia primitiva, con los primeros discípulos, uno de los que se encargó de destruir la iglesia de Cristo, ¿recuerdan quién es? Saulo de Tarso. Miren cómo Saulo de Tarso persiguió a la iglesia, cómo los emperadores como Nerón han querido destruir la iglesia, cómo el rey Herodes quiso destruir el reino de Jesús, destruyendo a Jesús en la matanza de los niños. Pero nada, absolutamente nada puede contra el reino de Dios y de su iglesia. ¿Por qué dice la Biblia? Porque es un reino inconmovible. Quiere decir que cuando hablamos de un reino inconmovible, estamos hablando de un reino poderoso, estamos hablando de un reino revestido de poder, estamos hablando de un reino fortalecido, de un reino inquebrantable, de un reino que jamás se puede doblegar y someter a los ataques de Satanás. A ese reino pertenecemos. ¿No le gustaría a usted, o más bien, no se siente contento de decir, yo pertenezco a un reino que jamás se quiebra, a un reino que jamás sucumbe, ante un reino que pueden venir los peores ataques del infierno y nosotros estamos ahí de pie porque nuestro rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermanos, ¿cómo necesitamos tener la convicción cada uno de nosotros
para ser discípulos de credibilidad y decirle al mundo que nuestro reino, ¿sabe qué dijo Jesús? Nuestro reino no es de este mundo. ¿Por qué mucha gente anda divagando de aquí para allá y de allá para acá con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con falsas convicciones, con falsas opiniones? Como dice Santiago, que son nubes llevadas de todo viento de doctrina para allá y para acá y nunca sientan cabeza, porque no están convencidos de que su reino es un reino inconmovible, fortalecido, poderoso, cuyo rey es el Señor Jesús. Entonces, quiero ser un cristiano de credibilidad, yo tengo que dar a conocer a los demás que yo vivo en un reino inconmovible. Un segundo punto que menciona aquí el autor a los Hebreos, dice aquí en el mismo versículo, tengamos gratitud. Hermano, cuando yo voy a ser un discípulo de credibilidad a la gente del mundo, que la gente vea que yo soy un discípulo agradecido, que yo tengo gratitud porque pertenezco al reino de Dios, que yo tengo gratitud porque he sido perdonado, he sido salvado, he sido redimido, he sido lavado con la sangre de Cristo, pero sobre todo porque el Señor ha transformado mi vida, porque Él ha cambiado mi manera de vivir. ¿Recuerda lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17? Creo que hasta lo saben de memoria, hermanos. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, estamos hablando de ese cambio precioso que Dios ha hecho en nuestras vidas. He escuchado yo testimonios de personas que eran pero tan malas, pero así, con todo el concepto de la palabra, malos, con malos deseos, con malos sentimientos, malos pensamientos, malas actitudes, mal carácter, deseos de hacer esto, de hacer lo otro, pero nada que agrada a Dios, solo cosas pero malas y malas y malas. ¿Y sabe cuál es el testimonio que yo he escuchado? Que el Señor Jesús, cuando entró en sus vidas, les cambió la vida de una manera radical. Y allí es donde se hace posible lo que dice el apóstol Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es nueva criatura. Mira, hermano, Dios ha cambiado nuestros valores, nuestros principios, nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos. Antes, muchos de nosotros probablemente estábamos bien sumergidos en la idolatría. ¿Y de dónde nos sacó Dios? De la idolatría. Imagínense, pensábamos que imágenes eran dioses y les pedíamos a las imágenes, o el concepto de que por medio de las imágenes alcanzábamos a Dios, o el concepto de tener una imagen nos hacía recordar quién es Dios. Pero Dios nos libró de todo eso. ¿O qué me dice de gente que ha sido alcohólica, de gente que ha sido drogadicta, de mujeres que han sido prostitutas, de hombres que han sido homosexuales, o de mujeres que han sido lesbianas y han entregado sus vidas al Señor, y el Señor les ha transformado de una manera radical, porque entraron al reino inconmovible? Y ahora que están en el reino inconmovible, ¿qué dice Dios? ¿Qué espera de nosotros? Espera gratitud, espera que vayamos a Él con acciones de gracias, que seamos agradecidos. Recuerden alguna frase del Salmo 103. ¿Alguna frase del Salmo 103? ¿No recuerdan alguna frase del Salmo 103? Comienza con bendice. Bendice alma mía Jehová. Exactamente. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué más dice? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué fácil es para nosotros olvidar los favores que nos hacen, hermanos. Bien fácil. Favores entre humanos, entre personas. Favores que Dios nos ha hecho. ¿Cómo nos olvidamos? Estaba hablando con Saúl hoy en la mañana porque fuimos a comer y todo eso y a buscar unas cosas.
hablábamos de cómo conocemos personas, aún hermanos de nuestra iglesia, que cuando no han tenido un trabajo o cuando han estado pidiendo por algo bien específico, en semanas de oración aquí los tenemos de lunes a viernes. Y a cada rato, hermanos, oren por mí, hermanos, oren por mí, hermanos, oren por mí. Aquí los tenemos los miércoles. Oh, hermanos, oren por esto, muy bien. Aquí los tenemos los domingos y lo mismo, hermanos, oren por mí. 3 meses después, el Señor contestó esta necesidad. Pero ¿sabe qué pasa? 2 semanas después, se olvidaron que tenemos semana de oración, que tenemos servicio los miércoles y hasta que tenemos servicio los domingos. Imagínense cómo es el corazón, cómo es la mente, cómo olvidamos los beneficios de Dios. Y como siempre le he dicho, Dios no es un Dios solamente de emergencias. Dios es un Dios de las 24 horas, de los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Entonces, ¿por qué solo con una emergencia estamos ahí que Dios, que Dios, que Dios, que Dios? ¿Y qué pasa después? Se nos olvidan los beneficios de Dios. Por eso, si yo quiero ser un discípulo de credibilidad, primero tengo que reconocer que tengo un reino inconmovible, pero en segundo lugar, yo tengo que manifestar una vida de gratitud delante de las demás personas, pero sobre todo, gratitud delante de Dios. Y mire, me lleva a un tercer punto acá. ¿Qué dice Dios? Dice, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué dice Dios? Y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Imagínese usted, una vida de servicio es una vida que manifiesta de que cada uno de nosotros somos de credibilidad porque le estamos sirviendo al Señor. Anoche tuvimos una reunión de líderes con todos los líderes y encargados de la iglesia y fue algo muy bonito porque estuvimos hablando algunas cosas como el servicio, por ejemplo. Que cuando tenemos conciencia de que le estamos sirviendo al Señor, no importa lo que pase, no importa si la gente se está contenta o no está contenta, y tomamos como base, recordando el pasaje de Pablo en Colosenses, creo que 3:20 al 21, en donde Pablo está diciendo, ¿cómo está diciendo Pablo? Oh, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no agradando a Dios. ¿Cómo es que dice? Mejor lo leo para no tener que estar especulando. Colosenses capítulo 3 versículo 20 y 21. Me gusta cómo Pablo está diciendo esto acá. 23 y 24. 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién, hermanos? Como para el Señor y no para los hombres. Y aquí es donde yo digo, esposas, cuando se aburran de cocinarle a su esposo, acuérdense, no lo hagan como para él, háganlo como para el Señor. Oh, que ya me cansé de planchar estas camisas. No lo haga para el hombre, hágalo como para el Señor. Que ya me cansé de limpiar la casa. No lo haga para su hombre ni sus hijos. Hágalo como para quién, hermano, hermanita, como para quién. Como para el Señor. Se me quedan viendo bien serias las hermanas. No. Pero es que se nos unió para la mujer. Claro, y los hombres, cuando la esposa los mande a hacer algo, porque a mí no me mandan a hacer nada, a los hombres, a ustedes, cuando los manden a hacer algo, háganlo, no para ella, sino como para el Señor. ¿Usted cree que a mí no me mandan a hacer algo? No. Apenas vine el domingo en la noche de Cristo, Dios mío, mañana hay que sacar la basura. O lavarme la ropa, cocinarme, plancharme. Mentiras, hermano. Pero todo lo que hagamos, ¿cómo lo tenemos que hacer? No lo vamos a hacer para los hombres, lo vamos a hacer como para el Señor. ¿Y qué más dice ahí el versículo que sigue? Bueno, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Decíamos anoche, hermanos, que todo lo que hagamos para el Señor tiene su recompensa.
Una vida de servicio es una vida que a Dios le agrada. ¿Se acuerdan lo que dijo esta mujer premio Nobel de la Paz? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa es una gran verdad. El que no vive para servir, no sirve tampoco para vivir. ¿Cómo necesitamos hombres, discípulos, discípulas, con un carácter de credibilidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando él en Marcos 10:44 dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar que su vida en rescate de muchos. Y el Señor se puso como ejemplo. Es más, ¿se acuerdan la última cena? ¿Qué hizo el Señor? Exactamente, lavó los pies de los discípulos. Hay iglesias que practican esto del lavado de los pies. Si aquí lo practicaríamos, ¿lo haríamos? Bueno, quizás si fuera nuestra práctica lo haríamos, pero lo haríamos de corazón, lo haríamos con humildad como el Señor Jesucristo lo hizo, porque el Señor nos enseñó dos cosas: el servicio y la humildad. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros le servimos a Dios bajo ese principio de la humildad, somos discípulos de credibilidad. El mundo está creyendo que somos realmente discípulos del Señor. El servicio. Pero aquí hay algo más. Dice que, volviendo a Hebreos capítulo 12, en el 28, dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Y aquí hay una cosa más aquí: con temor y reverencia. De nada sirve un servicio sin temor a Dios. De nada sirve cualquier evento, cualquier actividad que hagamos sin el respeto al Señor. Por eso le está diciendo aquí que debemos de servirle, pero con temor y reverencia. No hablamos de un temor de miedo, hablamos de un temor de respeto, de respetar al Señor, de amarlo, de seguirlo, de vivir en obediencia con Él. Pero también la reverencia nos habla de que a Dios hay que darle todo lo mejor de nuestra vida. Hay que reverenciar su nombre. ¿Qué significa reverencia, hermanos? Respeto. ¿Cómo? Humildad, ¿qué más? Respeto, ¿qué más? Sacrificio, humillación. Postrarnos delante de Él con una actitud de reverencia. Por eso es que esta noche yo creo que cada uno de nosotros debemos de ser discípulos, no solamente que creen en Jesús, sino discípulos con credibilidad, de tal manera que el mundo pueda decir: ese hombre, esa mujer es un verdadero discípulo. Su influencia es de mucha importancia para mi vida. Yo creo en ese Dios, creo en ese Cristo, porque veo un ejemplo en ese discípulo. Un discípulo que no solamente cree, es un discípulo con credibilidad en su vida como hijo de Dios. Así que, mis hermanos, esta noche hemos aprendido que un discípulo con credibilidad reconoce que tiene un reino inconmovible, un reino poderoso. Manifestamos también una vida de gratitud a Dios por todo lo que Él hace con nosotros. En tercer lugar, servimos a Dios con un profundo agrado también. Estamos agradándole, tenemos gratitud por lo que Él hace. Servimos con temor, con respeto. Servimos con reverencia. Y yo creo, hermanos, que cuando hacemos todo esto, somos discípulos, no solo que creemos, somos discípulos con credibilidad para que otros conozcan del amor de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias esta noche una vez más por tus bendiciones. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu casa. Te pido por mis hermanos que no han podido venir, te pido que los ayudes, te pido que los bendigas. Te pido que, Señor, les des ese deseo, ese ánimo de presentarse en tu casa. Te pido que pongas en sus corazones el deseo, Dios, de buscar más tu rostro. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos. Te pido que los bendigas, te pido que los guardes. Y te suplico también, Señor, por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Te pido, Padre, que sean de gran bendición para tu obra. Bendice al dador alegre y que juntos podamos, Señor, llevar a cabo siempre este reino inconmovible
al cual cada uno de nosotros pertenece. Gracias por tu amor y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, vamos a cantar, hermanos, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a